Bendito y alabado es Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios le bendiga. Amigo, amiga, Dios le bendiga. Quiero hablar de el don de sabiduría. El tema, el don de sabiduría. ¿Quién es una persona que tiene sabiduría? Es una persona que sabe. Sabiduría es una palabra que se deriva de la palabra saber. El que sabe. En este caso, el sabio más grande es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8, encontramos que el primer don es el don de sabiduría dado por el Espíritu Santo. Cuando alguien tiene el don de sabiduría, esa persona demuestra que sabe de las cosas de Dios, que tiene conocimiento, entendimiento de lo que va a hacer. Y este es el detalle, que muchos buscan otros dones, pero menos el de sabiduría. Y en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 9, encontramos 9 dones dados por el Espíritu Santo. Y el primero es el don de sabiduría. ¿Sabe por qué la gente comete tantos errores y se dejan engañar? Porque no tienen sabiduría. El apóstol Santiago dijo estas palabras: el que es falto de sabiduría, pídale a Dios, que Dios es rico para darle en abundancia. Santiago sabía de que la sabiduría tiene un gran valor, porque sabiduría es tener conocimiento de lo que se va a hacer. La sabiduría te ayuda para aconsejar a otros y para ordenar tu vida, para guiar tu vida de sí mismo. Hombres y mujeres que tienen sabiduría son prudentes. Prudentes para hacer las cosas de Dios. Prudentes para vivir en la vida cotidiana. Pero lastimosamente la iglesia de Cristo, muchos, no todos, se han dormido y no piden sabiduría a Dios. Sin la sabiduría de Dios no podemos hacer bien las cosas. Aunque tengamos otros dones, el don de profecía, el don de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de sanidad, el don de milagros, el don de fe, el don de discernimiento de espíritu, el don de ciencia, palabra de ciencia. Necesitamos la sabiduría en primer lugar, porque expliqué que sabiduría proviene de saber. Y cuando usted conoce las escrituras, las sagradas escrituras, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, usted es una persona que sabe, que tiene sabiduría de lo que le agrada a Dios, que sabe cómo hacer la voluntad de Dios, que sabe qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos.
Pero hay gente que es falta de sabiduría. No conocen e ignoran las sagradas escrituras. Y es por eso que se dejan engañar, se dejan llevar de todo viento de doctrina engañosa, de toda doctrina extraña, que no tiene que ver nada con el poder del Espíritu Santo. Estamos en el año 2022 y a muchos los tienen engañado. Hay un espíritu de mentira que los ha engañado. Pero habemos muchos que estamos bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la sabiduría del Espíritu Santo, que nadie los puede engañar. Cuando usted tiene el don de sabiduría, a usted no se lo echa en la bolsa nadie. A usted no lo engaña nadie. Venga vestido de apariencia como venga. Sea el hombre más famoso de la tierra. No lo va a engañar porque usted tiene sabiduría. Este don es maravilloso, el don de sabiduría. Por eso Pablo lo coloca en el primer lugar y Santiago le da tanta importancia que él dice que hay que pedir sabiduría a Dios. Fue lo que Salomón le pidió a Dios, sabiduría para conducir su vida, para conducirse en la vida. No puede decir una persona que tiene sabiduría si no sabe. Si no sabe nada. Y en este caso me refiero a las cosas de Dios. Que hay personas que se creen que saben y no saben nada. Oiga esto, hay muchos dentro de la iglesia creyendo de que saben y no saben nada. Porque no se han humillado, como dijo Santiago, el que carece de sabiduría, pida a Dios. Pero eso de pedir a Dios es ir, postrarse ante Dios, humillado en oración, en ayuno, doblar la frente, la cabeza al libro de la Biblia, a esos 66 libros que están en la Biblia, para tener sabiduría de lo que vamos a hacer para Dios. Con el don de sabiduría, nadie lo va a engañar a usted. Cuando usted tiene sabiduría, usted sabe quién es profeta, usted sabe quién es apóstol, usted sabe quién es maestro, usted sabe quién es pastor, usted sabe quién es evangelista. Porque usted conoce, eso es sabiduría, tener conocimiento, entendimiento, saber. Mire esto, Dios a través del Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo los ha dejado estas tres bendiciones: ministerio, dones y frutos. Esto es para la iglesia de Cristo. Pero las personas, hermanos, desconocen lo que son los ministerios, lo que son los dones, lo que son los frutos. Muchos desconocen de esto. Así como hay muchos que saben, que tienen sabiduría. Si usted sabe de la Biblia, usted tiene sabiduría.
Porque la palabra de Dios es el manual de vida para podernos conducir en esta tierra, para poder llegar al cielo, para conducirlos delante de Dios. Una persona que tiene sabiduría tiene inteligencia. Es una persona muy inteligente. Pero para tener sabiduría hay que pedirle a Dios y ser constante a las sagradas escrituras, a estarla leyendo, comiéndola, a tomarle importancia a la palabra de Dios. Porque muchos quieren ser sabios, muchos quieren conocer de la palabra de Dios, pero no le dedican tiempo a la Biblia. Así no va a tener sabiduría. Usted puede orar y puede pedir sabiduría, pero si no agacha la cabeza, no se inclina al libro que le va a dar el saber, no va a tener sabiduría. Sabiduría proviene de saber. Y el que sabe todas las cosas es Dios. Pero Dios da este don maravilloso. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. El don de sabiduría. Cuando usted tiene el don de sabiduría, no se lo va a echar a la bolsa un falso profeta, un falso pastor, un falso evangelista, un falso maestro, un falso apóstol. ¿Por qué? Porque usted lo puede examinar con el saber que usted tiene de la palabra, con la sabiduría que usted tiene de la palabra de Dios. No hay libro más sabio en la tierra que el libro de las Sagradas Escrituras de Dios. No lo hay. Aleluya. Pero tiene que saber. Por ejemplo, un verdadero ministro que tiene sabiduría sabe cuál es la función de un pastor, sabe cuál es la función de un evangelista, sabe cuál es la función de un maestro, sabe cuál es la función de un profeta, sabe cuál es la función de un apóstol. Y conoce cómo funcionan los 9 dones del Espíritu Santo. Y conoce cómo se manifiestan los 9 frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, versículo 23. Ministerio, dones y frutos. 3 bendiciones para la iglesia de Cristo. Pero, lastimosamente, hay muchas personas que no dedican tiempo a Dios en adoración, en búsqueda. No les interesan los dones, no les interesan los ministerios. Y tampoco quieren manifestar los frutos del Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu Santo tienen que ser manifestados como el amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. La benignidad. Aleluya. Cuando usted tiene el saber de las escrituras, usted tiene sabiduría. Entonces usted puede juzgar las cosas que son espirituales, las cosas que tienen verdad y las cosas que son falsas.
Necesitamos el don de sabiduría, iglesia. Hermano, hermana. La sabiduría nos va a ayudar para conducirnos a nosotros mismos y para ayudar a otros, para aconsejar a otros y para hacer bien la obra de Dios, para hacer lo que es agradable y perfecto, la santa voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Porque en el Evangelio de Cristo no es lo que yo digo, no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. En el Evangelio de Cristo no es a la manera mía, es a la manera de Dios, no es a la manera tuya, es a la manera de Dios, como Dios quiere, como está escrito en su palabra. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Teniendo el saber de la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Hagámonos un examen. ¿Será que sabemos de la palabra de Dios? ¿Tenemos sabiduría de la palabra de Dios? ¿Tenemos el don de sabiduría? Mire, una persona que tiene sabiduría de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, rapidito se da cuenta si algo se está haciendo mal o si algo se está haciendo bien. Por el don de saber, por el don de sabiduría. Aleluya. La iglesia necesita sabiduría para llegar al cielo. Porque si la iglesia no hace bien las cosas aquí en la tierra, el que no haga bien las cosas aquí en la tierra no va a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque sin sabiduría usted va a hacer las cosas incorrectamente. Y si usted no hace bien las cosas, y si yo no hago bien las cosas, ¿cómo voy a agradar bien a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Necesito el don de sabiduría, el don de saber. ¿Cómo lo voy a recibir? Orando, pidiendo a Dios y dándole importancia a las Sagradas Escrituras para tener conocimiento. Aleluya. Dios quiere que su pueblo tengamos sabiduría. Dios quiere que su iglesia tengamos sabiduría. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Ahí está colocado el primer don, es el don de sabiduría. Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén y amén.